Buenas noches, muy bienvenidos nuevamente a Porvenir, ideas para el país que queremos. Y hoy vamos a debatir sobre algo que se discute mucho y es la salud reproductiva. Sí, para la Organización Mundial de la salud reproductiva se asocia a la sexualidad responsable. Sin embargo, en la Argentina aumentan los embarazos adolescentes y la mitad de ellos no son deseados. Y todavía no nos ponemos de acuerdo sobre temas como el aborto o la educación sexual. Sobre eso vamos a debatir en este programa. Exacto, y para eso contamos con Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación, con la doctora Lorena Bolson, orientadora familiar, secretaria del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, y con el doctor Mario Sebastiani, miembro del Comité de Bioética del Hospital Italiano. A los tres, muchas gracias por venir. Gracias. Y antes de empezar este debate, nos preguntamos, ¿cuál es este contexto en el que hablamos de salud reproductiva? A ver. A comienzos del año, el caso de Belén conmovió a la opinión pública. La joven tucumana de 27 años había sido condenada a 8 años de prisión, acusada de haberse practicado un aborto en el baño del hospital. Belén explicó que aunque llevaba 20 semanas de gestación, no sabía que estaba embarazada. Fue un aborto impensado y no querido. O sea, la injusticia total. Por eso estamos acá y queremos que el juez entienda que Belén tiene que estar ya en libertad. El caso de Belén es un precedente que es para atentar contra los derechos de todas las mujeres. Es el símbolo de una justicia machista, una justicia misógina que criminaliza a las mujeres y que la hace 900 días que la tienen detenida. Las masivas movilizaciones lograron que la Corte Suprema Provincial la liberara y luego la absolviera. La lucha que tenemos por el aborto legal y seguro da pautas de que es una lucha por justicia. Según la Organización Mundial de la Salud, en Argentina se practican 500.000 abortos ilegales al año, que terminan con 80.000 internaciones y entre 100 y 200 mujeres muertas. En 2012, la Corte Suprema de la Nación dijo que el aborto no es punible si hay peligro de vida para la madre o si el embarazo proviene de una violación o atentado contra una mujer idiota o demente. En 72 países, la interrupción del embarazo es legal sin restricciones dentro de las 12 primeras semanas de gestación. En Argentina, cada 10 minutos, una adolescente se convierte en mamá y el 45% no planificó su embarazo. Pero además, las complicaciones del embarazo son la principal causa de muerte entre las chicas de 15 a 19 años. Con la intención de cambiar esta realidad, en 2006 se sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. La ley se enmarca dentro de la salud reproductiva definida por la Organización Mundial de la Salud como el bienestar físico, mental y social vinculada al sistema reproductivo. La educación sexual, el embarazo adolescente, el parto respetado y el aborto son problemáticas que se entrelazan y causan todo tipo de controversias. Bueno, vamos a empezar por preguntarnos si hay que despenalizar el aborto en Argentina. Cada uno va a tener un minuto para desarrollar. Si se pasan del minuto puede caer un tarro de pintura sobre sus cabezas. No sé, ustedes se arriesgan. Ginés, empezamos con vos. Sí, yo lo he dicho públicamente cuando era ministro, creo que hay que despenalizarlo, pero también debo decir una opinión política. No me parece que, habiendo un papa argentino, esto suceda en los próximos tiempos. En realidad es eso. Pero me preocupa mucho más que la existencia de la despenalización del aborto, la aplicación de la ley. O sea, en la Argentina existe el aborto legal y hoy no se está aplicando. Hay un montón de provincias que se niegan haciendo todas las vericuetos que a ustedes se les ocurra. Hay solo 8 provincias que aceptaron el protocolo nacional. ¿Qué es un protocolo? Es una guía de procedimiento para las personas que la ley dice que están en condiciones de tener un aborto legal y la verdad no sucede. Entonces, más allá de que me gustaría que las leyes tuvieran un parecido más importante a lo que son las leyes de otros países que van bastante más adelantados que nosotros en esto, me parece que primero hay que pelear porque se cumpla la ley actual, que está ratificada en su interpretación por la Corte y que tiene una cantidad de provincias que la han aceptado, como Santa Fe, el otro día Entre Ríos. Generalmente son las provincias que tienen más problemas, en el sentido que se dan cuenta de esa realidad. El caso de Buenos Aires, lamentablemente, que tiene una realidad muy contundente, todos sabemos que
hace poquitos días la gobernadora desautorizó a la ministra que solamente había hecho una guía de procedimientos para cumplir con el aborto legal. ¿Estoy en el minuto? Impecable. Lorena, ¿hay que despenalizar el aborto en Argentina? Un minuto para responder. Yo no estoy de acuerdo con despenalizar el aborto. Creo que son muchísimas las vidas que se pierden, muchísimas vidas, no solo pensando en los chicos, sino también en las vidas que, aunque quedan vidas, ¿sí? Porque son mujeres que quedan con vida después del aborto, quedan muy vulnerables y sufren mucho psicológicamente y físicamente lo que tiene que ver con el aborto. Entonces, si se piensa en que el aborto puede ser la solución para que haya menos embarazos adolescentes, como se informaba, o para lograr una mejoría en la situación de la mujer, creo que no ese es el camino. Confío mucho más en lo que tiene que ver con la educación sexual que en el aborto en sí. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el protocolo del aborto, el que hablaba recién el doctor, es cierto, es una ley que existe desde hace muchísimos años en el Código Penal, que está bien perceptuada en algunos casos específicos, y creo que en ese marco es donde debe aplicarse, y creo que el protocolo no es exhaustivo en determinados parámetros de lo que tiene que ver con ese protocolo para aplicarse. Por ejemplo, pensemos de que cuando ha habido una violación tiene que existir una denuncia también de esa violación para poder perseguir a quien ha sido culpable. El protocolo no lo enmarca debidamente dentro de este contexto, no exige de hecho que se haga la denuncia, entiendo que es para proteger a la mujer en este sentido, pero también hay que pensar de que si no se persigue al culpable, las violaciones van a seguir existiendo. Entonces, ¿dentro de qué marco se aplica indiscriminadamente o no el aborto en sí? Muchas gracias. Mario, un minuto. El aborto hay que despenalizarlo ayer, no hoy, porque ya estamos perdiendo tiempo. Llevamos años de esta situación de indignidad de la mujer. No puedo entender cómo en nuestro país toda la política, todos los legisladores permiten que una mujer que va a interrumpir, y lo hemos visto recién en el tape, estamos hablando de 600, 700.000 abortos, permitan que vaya la indignidad de la clandestinidad para resolver una situación. El aborto está en el ADN de la mujer. La mujer es gestar, parir, anticoncepción, etc. También está el aborto. Si hay un derecho para tener hijos, tiene que haber un derecho para no tener hijos. ¿Y por qué hay que despenalizarlo? Porque cuando miro la foto de la Argentina con el aborto penalizado, en mi barrio yo lo que pienso es que si algo está penalizado tengo que tener menos. Resulta que en cambio nosotros lo tenemos penalizado y tenemos 5, 6 veces más que otros países. No voy a decir Suecia porque me diría Flor, no, pero Mario, Suecia es distinto a nosotros. No, te voy a decir como España, te voy a decir como Italia, que tienen 5 veces menos aborto que nosotros. La evidencia científica y la evidencia de las ciencias sociales dice que si nosotros despenalizamos junto a una cantidad de cosas que tienen que ver con salud reproductiva, vamos a tener menos aborto. Esto no hay ninguna duda. Y los políticos no pueden seguir diciendo, yo estoy en favor de la vida. No son votados para estar en favor o en contra de la vida, son votados para hacer políticas públicas. Y con respecto a lo que dijo Ginés, digo, Italia despenalizó con el Vaticano adentro. Entiendo que con el Papa argentino va a estar complicado, pero no se puede aceptar que un presidente o un expresidente o lo que se les ocurra en 34 años de democracia diga, en mi gobierno no, en la agenda no está el aborto. Pero lo acabamos de ver lo que es esta situación. Es impresentable. A los tres muchas gracias y ahora arranco a preguntar, a ver quién quiere empezar, si la prohibición afecta a un grupo social en particular. ¿Afecta, por ejemplo, a los más pobres? Ginés. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque en realidad, a ver, la cifra es una estimación, 500, 600.000, pero es una barbaridad seguro. De esos, las internaciones públicas, porque las privadas prácticamente no se denuncian, hay 80.000. De esas, no tengo los últimos años, pero la denuncia no era más del 10% de que había habido previamente. Y de ese 10% que fueron denunciados, no hubo ningún caso donde la justicia actuara, ni siquiera si presentaban la denuncia iba, pero nunca hubo fallo. Es decir, es una estructura que está solamente intimidante, porque lo tratan como un delito para una clase social, porque el resto lo resuelve no justamente en el sector público y no justamente de cara a la gente, porque no lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, inclusive yo he tenido mucho combate muchas veces, tratando de hacer lo que para mí es la cosa más
antiaborto que se puede hacer, que es los programas de salud reproductiva, procreación responsable. Ustedes recuerdan, el lío que yo tuve con un miembro de la iglesia fue por repartir profiláctico, por incorporar masivamente en toda la estructura de atención primaria los anticonceptivos, todos los métodos, todo, hasta la pastilla del día después. Pero en realidad el lío fue antes, por profiláctico, con lo cual yo digo, si no quieren que haya programa de que no existan los embarazos no deseados, no entiendo qué otra estrategia preventiva tenemos para que no existan los abortos. Pero entonces, Lorena, con estos datos, ¿está bien que esté prohibido? No, yo lo que planteo es que más allá de los datos, yo no coincido con el doctor, con Mario, respecto de que con legalizarlo vamos a tener menos abortos. Yo creo que no se va a lograr. Seguramente va a haber menos abortos clandestinos y seguramente habrá menos muertes. Creo que en ese camino se va. Pero no estoy de acuerdo con que se vayan a lograr menos muertes de chicos, sobre todo, y que vaya a haber menos embarazos no deseados, porque el aborto no evita el embarazo. El aborto cancela el embarazo que ya se logró. Lo que tenemos que trabajar es no llegar al al embarazo no deseado. Eduardo. Sí, ahí hay como dos temas, ¿no? Hay una cuestión moral sobre la cual obviamente no me voy a explayar, pero después hay una cuestión numérica que es muy interesante. Es cierto que si uno compara los países con y sin restricciones, empíricamente los países que tienen restricciones tienen más abortos. No queda claro cuál es la causalidad, pero sí hay países que introdujeron la despenalización, y ahí sí un poco es la pregunta que le hago a los expertos, es si en esos países donde claramente es el mismo país, la misma sociedad, la misma cultura, si ahí sí hubo un cambio a favor o en contra, y si efectivamente la despenalización reduce el aborto, me interesaría saber cómo. Creo que no lo aumenta, que es un poco el punto fundamental. Pero me interesa ver cuáles son los casos en donde vemos el antes y el después, porque ahí es donde efectivamente podemos ver el resultado empírico. Eduardo, claro, muy bien. No es que la despenalización disminuye el aborto. Lo que pasa es que la despenalización viene dentro de una mesa que tiene 4 patas. La primera pata es la escolaridad. No andamos bien. Tenemos una deserción escolar extraordinaria en un momento muy particular de nuestra vida, que es de la adolescencia. La segunda pata es la planificación familiar. Andamos bastante bien desde el otro gobierno y desde el actual gobierno. Se invierte un montón de dinero. Luego no llega. Alguien pone una pata en la rueda. Luego tenemos educación sexual. Cero. Eso es una ley, es obligatoria y tenemos 0. Y la tercera es el aborto seguro, por dignidad. Vos dijiste, yo no me meto con la moral. No, con la moral no nos metamos, pero pongámonos con la dignidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? El embarazo no deseado. Perfectamente de acuerdo. Y tu pregunta, Flores, ¿a quién afecta? A las pobres. Pero esto no hay ninguna duda, Y la otra cosa que me parece que aquí podríamos decir es por qué hablamos de estas cifras astronómicas de aborto. Porque se estima en el mundo que cuando se interna una complicación quiere decir que hubo otros 10 abortos que no se declararon. Entonces, esa es la estimación. Si yo tengo 60, 70, 80.000 internaciones, tengo 700.000 abortos. Y en esto de hablar de los grupos sociales, recién decíamos los más pobres, y si los embarazos fueran de hombres, si los embarazaran los hombres, ¿sería legal, Ginés? Oh, estoy seguro, ya hace mucho tiempo. Pero no quiero entrar en esas cuestiones, porque ya es un combate de género y no sé si Lorena estaría de acuerdo. Hay que pasar un aborto como hay que pasar, perdón, doctor, otras técnicas también, ¿no? Creo que el cuerpo de la mujer se pone muy al frente en todo este tipo de cosas. Yo puedo contar por qué empujé muchísimo el programa de procreación responsable y salud reproductiva, sobre todo haciendo que los mismos insumos que están en todas las farmacias de la Argentina, o sea, son todos legales, estuvieran presentes en toda la red pública. Eso fue el objetivo. Y lo impulsé porque mirando los números de los nacimientos en la Argentina, siempre me gustó mirar los números, sentado en el sillón de ministro además, o sea, con capacidad de hacer, cuando vi que en el año 2005, 2005, había habido de menores de 20 años, con embarazos de 6 y más, había 47 chicas. Estoy diciendo, usted se da cuenta, tenían a los 20 años, por supuesto, más de 6 hijos. Entonces, con esa realidad social, reitero, y buscando lo que cualquier gobierno tiene que buscar, justicia social, equidad, todo el programa fue dirigido a prevenir el embarazo no deseado, pero sobre todo a darle además también un poco de educación. Después salió la otra ley, la de cosas. Pero lo que está pasando es que no se hace. Yo no coincido, Mario, no sé si lo dije bien, que este gobierno está igual que los anteriores. No, este gobierno suspendió el programa de salud de ese programa, dejó de comprar los insumos. Entonces, durante años iban los insumos a un lugar, se usaban, etcétera, etcétera, a la sala del barrio, y ahora
la recuperaron un poco, las provincias salieron a copiar, pero verdaderamente lo intento y vuelvo a decir, yo no me meto en cuestiones de religión. Yo, cuando tuve que ser, era pensando en salud, nunca pensé en religión, porque no soy ministro de religión, sino de salud, no lo fui. Y en ese sentido no entiendo esa posición tan brutal contra el programa, que es prevención del embarazo no deseado, que son todos estos programas, cuando realmente no veo otro mecanismo. Hay otros, por supuesto, pero este es un mecanismo central. Y en verdad es como estar en contra de todos. Y además, como le dije un día a un distinguido obispo de la Argentina, respetaría la posición si la posición fuera coherente. Pero yo no conozco ninguno que vaya a predicar a la farmacia de la esquina, donde están habitualmente las catedrales en las provincias, ninguno que vaya a predicar que no se compre ahí. Lo que no quieren es que y se oponen de todas maneras a que tengan las otras mujeres que no tienen dinero para ir a la farmacia lo mismo. Vamos a volver en este punto, pero antes los partos suelen hacerse en hospitales o clínicas, pero hay quienes prefieren parir en sus casas. Este es el caso de Bárbara y vamos a escucharlo. Me llamo Bárbara Lorenzo, tengo 27 años. Con Lucas, mi compañero, tenemos 2 hijos. La decisión de tener a Milo en casa la tomamos con Lucas mucho antes de estar embarazados de Milo y encontramos que el modelo de parto planificado en domicilio era lo ideal para nosotros, digamos. El nacimiento de Ian fue hermoso, fue donde yo fui mamá y fue mi primer hijo. Para mí es una experiencia que es inolvidable. Con el tiempo uno cae en que por ahí uno sufre violencia obstétrica o que hay un montón de intervenciones que son innecesarias. No hay intimidad porque en la sala de parto hay un montón de gente, te separan de tu bebé por los controles y demás, con lo cual eso es bastante doloroso y cuesta mucho sanarlo. No me dejaban mucho hacer muchas cosas, me restringían el acceso, no pará, esperá, no toques, vení para acá, de acá para allá. Por el contrario, en el nacimiento de Milo fue en mi casa, yo jugaba de local, por así decirlo, era mi intimidad, las personas que yo elegía solamente estaban ese día. Ya habíamos hablado con los parteros, que ellos sí daban las condiciones, que dieron por suerte todo bien. Lo quería agarrar, apenas salía, así que bueno, tuve el privilegio y el placer de poder agarrarlo apenas salió de la panza de la mamá y fui yo quien se lo dio en el pecho, así que... La verdad que confiábamos en mi poder de parir, en el poder de nacer de Milo y no, en ningún momento tuvimos miedo, estábamos seguros. Nace Milo, tenía una vuelta de cordón, Fran le saca la vuelta de cordón y Lucas lo recibe, me lo pone en el pecho, yo ahí me siento, le doy un poco de teta y me ayudan a ir a la habitación. El plan B es por si nos teníamos que trasladar. En ese caso nos subíamos al auto y íbamos a un plan B, que en mi caso era el hospital italiano. Si me lo preguntás, le recomendaría a cualquier persona que la primera opción sea casa, punto. Que primero por un tema de amor, de contexto, de entorno. Y segundo, porque si estás bien, no ocupes una cama en un hospital de una persona que quizás la necesita. Y se suma a este debate la doctora Claudia Alonso Werner, miembro fundadora de la Asociación Civil Dando a Luz. Claudia, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Y qué diferencias concretas podrías describir respecto de tener un chico en una casa y tenerlo en un hospital? Bueno, un poco las describió Bárbara, ¿no? El modelo, el abordaje del parto planificado en domicilio está centrado en la fisiología del parto y en el bienestar de la madre en todos sus aspectos. O sea, hay un equipo calificado de parteras, médicos o pediatras que están a disposición de asistir ese nacimiento en un contexto del hogar, familiar, amoroso. Este modelo de parto planificado en domicilio es el que se propone en países que han citado acá mis colegas, con políticas avanzadas de salud reproductiva, como puede ser Suecia, como es el Reino Unido, Canadá, Holanda. Está demostrado que disminuye las intervenciones, que digamos, no solamente aumenta el bienestar materno, sino que disminuye el porcentaje de cesáreas, de peridurales, de episiotomías.
Es un modelo basado en un proceso, no un modelo basado en una patología. Los médicos acá en nuestro país estamos formateados para asistir, para combatir el dolor, la enfermedad, y por ahí hacemos agua con lo que tiene que ver con procesos vitales como el nacimiento, la muerte, la vejez, la adolescencia. A ver, Mario, ¿los partos en casa humanizan o son riesgosos? Es probable. ¿Por qué existe esta vuelta? Antes se hacían en la casa porque lo que no había era maternidades. Y ahora, ¿por qué existe esta vuelta? Porque seguramente están más medicalizados. Esa sería una explicación. Después del resto, uno podría plantearse, no todo lo que se puede se debe hacer. Creo que hay que tener muchos cuidados con este parto, casualmente porque no es institucional. Y la otra cosa que yo diría es el tema de... yo cuando pienso en un parto, tengo que multiplicarlo por los 750.000 partos que hay en el país por año. Entonces, lo que le doy a fulana tal, a Susana, que tuvo este parto y está encantada de la vida, y la doctora, que estoy seguro que los hace bárbaro. Digo, esto lo puedo yo llevar en un país como el nuestro, que no es Holanda. ¿Podemos hacer esto? Entonces, me parece que casos específicos o, digamos, bien controlados, con un equipo que creo que decía el video, lo decías vos, bien entrenado, me parece muy bien. Ahora, hay un problema de equidad, que es, ella lo logra, no sé cómo, pero yo no le puedo ofrecer esto a toda la población. Motivo por el cual, digamos, es un tema controvertido. Ahora, ¿se puede? Sí, claro que se puede tener en la casa, pero de hecho que nuestros abuelos nacieron todos en la casa. El asunto es, ¿se debe? ¿Le puedo hacer una cosa equitativa en todo el país con esta situación? Yo diría por ahí que me parece que un modelo, que por ahí también hasta ella podría coincidir, es el hecho de, en todo caso, humanizar las instituciones, humanizar las maternidades, tratar de que sean más amigables de manera tal de lograr estos objetivos. Sí, el tema del parto en domicilio no significa, o sea, hablar de parto respetado, parto humanizado, no es hablar de parto domiciliario. Claro. Tiene que ver con una perspectiva, claro, con una óptica, con el abordaje, con una modalidad de atención. ¿Y puede hacerse para todos o es como dice el doctor? Es un derecho. Yo creo que el parto respetado es un derecho, por lo tanto tiene que hacerse para todos y tiene que instrumentarse políticas públicas donde las mujeres puedan acceder a una asistencia digna y respetuosa de sus culturas, de sus creencias, de sus necesidades. Creo que es una deuda también en salud reproductiva que las mujeres puedan acceder a un parto con opciones. Tenemos un modelo intervencionista que nos lleva a que 1 de cada 4 mujeres termine con una cesárea cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que no haya más de un 15%. Esto fue revisado recientemente y los países con mejores resultados perinatales son los países que menos tasa de cesáreas tienen. Cuando se sobrepasa una tasa de cesáreas del 30%, aumenta el riesgo para la salud de la madre y también para el recién nacido. Hoy en día, digamos, tenemos instituciones, o sea, un sistema de salud segmentado, público, obras sociales y prepagas. En las obras sociales y prepagas las mujeres tienen altísimo riesgo, casi un 80% de tener una cesárea innecesaria. Es abusivo lo que se hace y la falta de control que hay sobre las cesáreas en las instituciones públicas y privadas y el sistema de obras sociales. Creo que es una falta de responsabilidad del Estado no regular, no ver qué está pasando ahí. ¿Es así? ¿Eligen la cesárea por comodidad, Ginés? Sí, claro. Yo no dije que eligieran la cesárea por comodidad. No, eso yo agrego. Eso es al revés, ¿eh? Eso empezó con la clase media y la clase alta, el número de cesáreas, no con los de abajo. Porque los de abajo se atienden en el sector público, que siempre tuvo menos, aunque han crecido en los últimos años la cantidad de cesáreas. Porque la tendencia se traslada. Pero el porcentaje, yo digo, pues yo manejaba una obra social en los 70 y me agarré la cabeza, 50% de los partos eran por cesárea. ¿Y eso es una elección de quién? ¿Del médico, de la paciente? De las dos partes. No, en el sentido, perdón, bueno, discreto. está bien, doctora, déjame hablar. La mujer dice, no quiero que me duela, no quiero que esto. Entonces hay una cierta presión. Y con el médico, sobre todo con el médico de la actividad privada, no el público, porque el público tiene guardia, o está en un horario y está muchas horas. El otro tiene que organizar sus horarios. Y entre esperar un parto que tiene un trabajo largo, que dura tantas horas, que no se sabe bien en el momento, y programarlo con una cesárea, 1 hora, un día, y que dura media hora su actuación, claramente elige esa opción. Ahora la elige
en nombre de la seguridad, y eso es también una retroalimentación, porque entonces muchas personas creen que es más segura la cesárea que el parto natural. De todas maneras, a ver, yendo a la idea primera del parto, todos creíamos que el parto tiene que ser humanizado, hay una ley, no se cumple, todos sabemos el maltrato que suele haber en la sala de parto, algunos lo hemos sufrido también, todo eso es cierto, pero pensando en el conjunto, en el colectivo, como obviamente he tratado siempre de pensar yo por ejemplo hice una política para que las hospitales que tuvieran menos de 1000 partos no tuvieran más partos. Que los partos se concentraran en menos hospitales, pero que tuvieran toda la estructura. Porque un parto es cierto, es un hecho fisiológico, natural. Pero hay algún porcentaje, felizmente no muy grande, que se complica. Y cuando se complica, tenés que tener anestesista, el hemoterapeuta, el neonatólogo. Por ejemplo, hay cifras que asustan. A ver, en la actividad privada, la mortalidad infantil del primer mes es más, que depende mucho de la estructura neonatológica, es más alta que en el sector público. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el sector público tiene toda una organización puesta detrás con todo lo que se necesita por si fuera necesario. Las clínicas, algunos lo tienen, pero las clínicas chiquitas, nada, toman como un hecho social el parto, que lo es, porque es un hecho fisiológico, vuelvo a decir, no tiene nada de sobrenatural. Pero en los casos que se complica, tenés que tener todo. Entonces, es distinta cuando un país que tiene poco nacimiento, que tiene una estructura histórica, inclusive conceptual, del parto domiciliario, como son los países nórdicos, por ejemplo, donde además va la estructura detrás del enfermo, que además tiene muy baja tasa de natalidad, así que son poquitos. En Argentina eso... Claudio, ¿no? Sí, no, a mí lo que mirándolo un poco de afuera, escuchando a los especialistas, lo que veo es que el centro de atención está en la mujer, en la madre, en toda esta discusión. Vos hablaste del bienestar de la madre, no hemos dicho nada sobre el niño, entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿hay alguna diferencia estadística probada, testeada, de que el parto en hospital, que en principio, porque dice Ginés, no siempre, pero en los casos malos es más seguro? ¿Hay una diferencia estadística en lo que esto implica para el niño? O sea, si ganás algo con hacerlo en el hogar, más allá del bienestar de la madre, si efectivamente el hospital le hace mal al chico o es básicamente indiferente. No es que el hospital le haga mal al chico y la casa no, o viceversa. Tiene que ver con el modelo asistencial, lo vuelvo a repetir. Por lo general se llega digamos, el traslado de los partos desde el hogar, a partir, digamos, mediados del siglo XX hasta ahora, se fue haciendo paulatinamente con la intención de reducir muertes de niños y de madres. El tema es que se empezaron a aplicar todas las intervenciones destinadas a partos con patología a todos los partos, Eso genera otras complicaciones, genera una cascada de intervenciones que finalmente termina con alguna complicación que tiene que resolverse con una cesárea. Entonces se crea la falacia de qué suerte que estoy acá en la institución, porque si no, esto no se hubiera resuelto, cuando en realidad fueron todas esas intervenciones que llevaron a la complicación. Eso también complica al recién nacido. Si yo apuro un parto poniéndole oxitocina, poniéndole misoprostol para que se haga más rápido, porque creo que la rapidez siempre es buena, ese niño sí puede causar, o sea, sí puede tener un sufrimiento fetal y tener que nacer por una cesárea de urgencia, sí se va a complicar su periodo postnatal por distrés respiratorio, porque no va a poder prenderse al pecho dentro de la primera hora, que es lo recomendable, porque va a tener que estar internado en neonatología y va a estar separado y se va a exponer a infecciones intrahospitalarias. Digamos, seguramente si esta política de intervención del parto con la finalidad noble de reducir la morbilidad y la mortalidad hubiera funcionado, no estaríamos donde estamos ahora. La mortalidad materna y la mortalidad perinatal no se ha reducido en los últimos 40 años. Entonces, hay algo que no estamos viendo y hay algo que tenemos que empezar a mirar desde otro lado. A ver, Lorena, y tengamos como norte los países más desarrollados. No, antes que el Estado, si me permitís, creo que hay un tema fundamental en todo esto que no pasa. Yo no soy médica, así que no puedo evaluar si es mejor o peor desde lo médico en este sentido. Sí creo que el foco está en lo humanitario. Creo que nuestros médicos y el sistema de salud, no voy a decir todos los médicos porque no es así, han perdido la parte humana en la atención del enfermo y cuando no es enfermo, como es en el caso del parto, que no es una mujer enferma. Se ha perdido la humanización. Hace muchos años un filósofo decía, son técnicos de la medicina y no verdaderos médicos.
Creo que se pierde el valor de la persona que está delante nuestro y obviamente si eso se recuperara en el sistema de salud, si eso se pudiera hacer, se debe hacer dentro del hospital en todo momento, creo que se ha perdido el lugar y la atención y el cuidado que merecen. Muchas veces el enfermo o la persona que está internada recibe mejores cuidados y mejor atención humana del enfermero que del médico. Hay una lejanía muy grande del profesional en muchos de estos casos. Entonces, creo que afecta. Y algo chiquitito también que me gustaría en esta parte de la humanización, sobre todo respecto del parto, y de alguien del que no hablamos, por lo menos nosotros sí estaba en la nota que ustedes hicieron, es el rol del padre. El padre es muy importante en el momento del nacimiento y creo que es cierto que en los hospitales está muy limitado. Creo que es muy importante que se pueda humanizar desde este sentido y se los pueda acercar a la vivencia que implica el parto, porque ese hijo es tan hijo de la madre portadora como de quien no lo portó. Entonces me parece que ese sentido humano... Cuando hay un padre, ¿no? A veces hay bueno, obviamente, pero estamos hablando en esta figura, ¿no? Gracias, Claudia, por habernos acompañado, quedó claro. Y lo que se viene hablando desde hace rato, desde que empezó todo, es sobre la educación sexual. Hablaremos de eso un poco más en detalle en el próximo bloque. Acá, por venir. Empiezo este bloque agradeciendo una vez más a la comunicación de ustedes con nosotros, porque la verdad que los leemos en nuestras redes sociales y nos encanta verlos. Estamos en Facebook, en TV Pública Argentina, en Twitter y en Instagram, en @tv_pública. Estamos con el hashtag Porvenir y en la web www.tvpublica.com.ar. Y en la Argentina, al menos la mitad de los adolescentes, lo decíamos hace un rato, transita un embarazo no deseado. Así que vamos a escuchar el caso de Camila en primera persona. Adelante. Hola, ¿cómo te va? Toma asiento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Hola. Hola. Estoy embarazada de 36 semanas. ¿Cuántos años tenés? 16. 16. ¿Y el primer bebé? Sí. Bueno. ¿Estabas queriendo tener un bebito? No, no es un embarazo que busqué. Pensé que no me iba a pasar. Habrá un porcentaje de embarazos no deseados de entre el 15 y el 20%. Vamos que te voy a empezar. ¿Comes de todo? Sí. ¿Sí? Y se ha visto incrementado el embarazo adolescente en estos últimos años, sobre todo lo que va desde los 15 años a los 18 años. ¿Y es un varón o una señorita? Una nena. ¿Y cómo se llama? Ámbar Valentina. Ámbar, qué lindo nombre le elegiste. El papá del bebé se alejó de la situación cuando se enteró. Ahora estoy sola. El papá del bebé es más chico. Muchas de ellas están sin pareja. Pensemos también que el papá de ese bebé también es un adolescente. Me quedé con el apoyo de mi papá, de mi mamá y de mis abuelos. Algunas tienen información que recibieron en las escuelas o que alguien se los dio, pero es muy escasa la información que tienen. Y sobre sus cuidados para prevenir un embarazo no deseado, es casi nula la información que tienen. Muy bien, ahí está Ámbar. Muchas de ellas abandonaron la escuela, causante también del embarazo. No estoy yendo a la escuela, hago en mi casa. Trabajos prácticos y entrego en la escuela. Mi mamá me tuvo a los 16 años y ahora tiene 35 y está embarazada y yo también. Muchas veces la embarazada viene con la mamá, pero la mamá también va a ser mamá. Como en este caso van a nacer los dos bebés juntos. No, me dijo que estaba todo bien, que la bebé ya estaba encajada y bueno, esperar nomás ver qué pasa después. Y el de Camila es un caso, pero esto se repite, Eduardo. ¿Y qué pasa? ¿Hay alguna explicación? Mira, de hecho, el tema del embarazo adolescente está en el centro de los problemas, los obstáculos para reducir la pobreza. Vos sabés que, por lo pronto, es una de las principales causas de deserción escolar. Cuando uno mira los mal llamados ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, 2/3 de ellos son jóvenes mujeres que se dedican al cuidado. Gran parte de ellos son mujeres embarazadas que se dedican al cuidado de sus hijos, que es muy difícil después que vuelvan al colegio y así se va reproduciendo la pobreza. Con lo cual es un tema que está en el centro de nuestra discusión de pobreza y equidad.
Y hay muchas políticas, eso es algo que querría retomar después en el panel, pero las políticas son en la mayoría de los casos de contención, para que no deserten del colegio, para que completen, para que se sientan mejor con su nuevo embarazo. Pero evidentemente estamos llegando tarde porque el embarazo adolescente sigue aumentando y ahí hay varias preguntas que quedan medio en el aire sobre las cuales vale la pena profundizar. ¿Por qué aumenta? Es uno de ellos. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué hay tanta contención y tan poca prevención? Si hay una cuestión cultural también, más allá del acceso a la información, si efectivamente hay cuestiones, razones por las cuales los embarazos no todos son no deseados, aunque sean por ahí prematuros. Yo dejaría plantear esas preguntas, me parece que no está muy claro, empíricamente no hay tantos datos, entonces tenemos que empezar a especular un poco. Si hay embarazo adolescente, ¿llegamos tarde, Ginés? Sí, hace tiempo que estamos tarde. Además, no es igual, porque si bien es un problema significativo, es casi el doble en algunas provincias que en otras. Entonces, y justamente son las provincias que tienen más debilidad de habitantes en términos socioeconómicos. ¿Y hay un tema cultural, como decía Eduardo? No sé, ahí yo no me metería tanto porque no podría opinar con algún fundamento. Lo que sí es real es que cuando decían que, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando la asignación universal se pasó a las embarazadas también? Muchos decían que eso iba a incrementar porque el proyecto iba a ser tener hijos. No pasó. El embarazo de ese tipo y en ese tipo de situaciones no aumentó, no se modificó. Lo que sí es real, voy a decir que está hoy casi el 27-28% hoy es embarazo adolescente en varias provincias del norte, en Formosa, en Misiones, en Chaco, en Salta, en Jujuy. Y si lo hace por partidos, en algunos partidos de Gran Buenos Aires, es parecido. No sé si Lorena está tan de acuerdo con lo de la asignación. Vi una No, ¿Ah, sí? coincido, no. Justamente creo que en realidad no es cierto que la gente quiera tener hijos o que se embarace para tener una asignación. No creo que sea eso. En realidad creo que, por lo menos, uno de los sentidos que yo le encuentro a todo esto es que creo que falta mucha comunicación. Porque, digamos, por más que queramos a través de una ley imponer que haya educación en las escuelas, creo que falta comunicación en el hogar. Creo que los padres hoy no son los padres de antes, donde era tabú hablar de sexo. Claro. Creo que hoy los padres fácilmente podrían hablar con sus hijos sobre cuestiones sexuales. Lo que no hay es una comunicación abierta, no hay una comunicación de escucha y una comunicación que pueda generar un diálogo fecundo para girar. Lo que no quita que sí es responsabilidad de los padres, primeros educadores de los hijos, educarlos en lo que tiene que ver la afectividad y la sexualidad. Entonces creo que los primeros responsables en esto, no estoy diciendo culpables, estoy diciendo primeros responsables en la educación, son los padres de estos adolescentes. Pero si la y el mitad Estado de tiene que acompañarlos. Quiere tener esos hijos, entonces, ¿cómo se hace para meterse ahí? Si la persona desea, si el adolescente desea ser padre, me parece que hoy es un tema, claro, es un tema cultural. Es una pregunta, por ejemplo, porque es cierto que aumentan también los deseados, entre comillas, o los no evitados. Hay una razón, a eso me refiero con cultural, hay adolescentes que hoy sienten algún deseo asociado al embarazo por algún tema que no esté relacionado con cuestiones de acceso a la información, que sea más personal. Claro, ¿Se puede concebir algo, es un proyecto de vida? Puede ser con un proyecto personal, un proyecto de vida. Puede ser que tal vez, sí. ¿no? Alguna madre seguro. Lo que no conozco, yo no lo vi medido eso nunca, ¿no? Yo creo que hay una respuesta que utilizan los políticos, que es que estas mamás les preguntás y te dicen que quieren a los hijos. Ah, quieren a los hijos. Pero a mí me parece que es difícil ponerse en esas cosas. No había datos. Sí. Pero de cualquier manera, todas las madres dicen que quieren a sus hijos. Ahora, cuando vos le preguntás a una madre que tiene muchos hijos, le decís, ¿vos hubieras querido tener todos tus hijos? No, enfáticamente. Dice, no, hubiera querido tener menos. O sí. Entonces, la idea, o sí. Yo tengo 5 y estoy feliz. Perfecto. Yo tengo 4. Yo no quieras competir conmigo. Pero la idea me parece que es... A mí me parece que, primero poner en contexto, países similares a los nuestros, no de Europa del Norte, sino España e Italia, tienen 4%. Nosotros tenemos el 16%. Entonces, algo está faltando acá. Y me parece que de nuevo volvemos a la mesa de la salud reproductiva. Educación sexual, planificación familiar. Dejemos el aborto para no mezclar ahora con el aborto con esto. Igualmente, creo que es un tema a tocarlo, por supuesto. Y entonces me parece que la introducción de Eduardo fue muy buena. Vos podés querer, pero en un contexto de educación, en un contexto de educación sexual que no es dar pastillas de educación sexual, ni es poner DIU, es educar en valores. No es conveniente que a tus
16, 17, 18 años tengas hijos, porque vas a perder 2 diamantes de la sociedad, que es la educación y el trabajo, en un mundo de desocupados y de analfabetos. Entonces yo entiendo que te pueda dar ternura tener hijos, pero me parece que es inconveniente tenerlos en ese momento. Pero si Por los lo cual padres creo que hay que son trabajar. responsables, como decía Lorena, entonces, ¿qué pasa con esos padres que están incluso menos informados que los hijos? Por eso, yo creo que sí debe haber políticas del Estado que tienen que ver con la educación. Y, ¿De padres e hijos? Exactamente. Ningún padre nace sabiendo ser padre. Aprendemos y nos recibimos con nuestro primer hijo. Lo que eso no implica de que uno tiene todos los conocimientos. Obviamente hay muchas cosas que no sabemos y para eso existen profesionales, y creo que acá viene la parte política del Estado que debe estar en dar de alguna manera asistencia a los padres para bajar estos contenidos de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias. Y creo que si bien la Ley de Salud Reproductiva que oportunamente se dictó tiene mucho de esto, en la aplicación concreta está muy alejado de esos principios. Bueno, de esto estamos hablando y en la Argentina tenemos una ley de educación sexual. Costó llegar a este punto, después veremos si se cumple o no, algo de eso se decía hace un ratito. Mabel Bianco, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, nos cuenta cómo fue el camino de esta ley en la máquina del tiempo. La lucha que empezamos las organizaciones de mujeres acompañada por algunas diputadas en el año, por los 90, culmina en el año 2002 con la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y esa ley incluía la educación sexual integral, pero por negociaciones políticas solo para aplicarse en las escuelas públicas, algo que nosotros creíamos que era insuficiente. La segunda etapa es toda la lucha que seguimos, las mismas organizaciones de mujeres a las cuales se agregaron otros grupos, que empezamos a luchar por corregir lo que eran las fallas que a nuestro criterio habían quedado con esa ley. Una de las principales fue la lucha por tener una ley específica de educación sexual integral y que fuera obligatoria para todo el ciclo estudiantil y en todas las escuelas y en todos los niveles. Esto recién se consigue en el año 2006. Este año, en el presupuesto que mandó el Ministerio de Educación, por primera vez identifica gastos para educación sexual integral. Eso nos parece un adelanto, porque ahora vamos a poder evaluar realmente en qué medida lo que es una ley se está implementando efectivamente, porque una ley sin presupuesto claro, separado y ubicable, y que uno lo pueda rastrear, es prácticamente letra muerta. Pero lo que falta es si logramos que el Ministerio de Educación se comprometa a lograr que todos los ministerios de todo el país concreten esto en las aulas. Y venían todos coincidiendo en esto de que no se cumple del todo esta ley de educación sexual, pero ¿qué pasa en algunas provincias donde no se hace nada para que se cumpla? ¿Cómo se consigue? No, esta fue una discusión política muy dura. Digo, yo la tuve dentro del peronismo, ¿no? O sea, me acuerdo cuando fue la de 2002, me decían, no, pero me daban posiciones demográficas. Y yo decía, bueno, está bien, podemos coincidir en que la Argentina necesita más habitantes, pero ¿por qué se lo vamos a dar como peso a una clase social? Que sea equitativo para todos. Por eso, bueno, la provisión gratuita durante muchos años de todos los insumos, esto que le decía. Es así, cuando no hay información, cuando no hay educación, pero hay una clase social. Pero además, si le da la información de lo que tiene que hacer y después no tiene cómo comprarlo, o va a privilegiar comprar los alimentos y comprar otras cosas. Por eso digo, a mí una cosa que me ha dolido mucho del cambio de gobierno, del último gobierno, es que en realidad primero suspendió la compra y después la compra como sea. Entonces los programas hoy están muy fracturados, el programa no está funcionando como funcionó durante muchos años. Y ese es un programa distribuido, dirigido a todos, pero lo usan las 15 millones de personas que tienen dependencia del sector público, a lo largo y ancho del país. ¿Podrías que es básicamente una cuestión económica que no esté funcionando? No sé qué es, porque el presupuesto bien no lo gastaron, pero no quiero hablar de eso. Pero quiero decir que lo que no funciona es una cuestión ahora no está funcionando, una cuestión presupuestaria. Hay un programa que se hizo que se llama Remediar, que van todos los medicamentos esenciales y van todos los anticonceptivos, inclusive la píldora del día después.
No, ese programa sufrió mucho el primer año y todavía no está entrando en régimen con lo venía antes, por falta de insumos. Pero entonces, en el quien venía a buscar... Sí. Había muchas provincias, por citar Salta... No, seguro. Me he peleado con el actual gobernador y me he peleado con unos cuantos. Porque ¿Cómo se hace? Y lo que pasa es que yo no entendí nunca, vuelvo a decir, y no soy ningún frente anticlerical, pero no entendí nunca cuál era la oposición tan férrea a lo que evitaba lo que sí es el demonio para la Iglesia, que es el aborto, ¿no es cierto? O sea, si uno no previene el embarazo no deseado y no le da los insumos, después de educarlo, porque una cosa es educar, pero después hay que tener acceso. ¿Hay influencia de la Iglesia, Lorena? Es cierto que la presencia de la Iglesia es muy importante y creo que la cultura argentina todavía sigue siendo muy católica, sigue teniendo muchos principios de la religión y me parece sano y bueno que sea plural y que esto se escuche. Y no me refiero solo a la religión católica, creo que hay muchas religiones que no están de acuerdo con el aborto, los judíos no están de acuerdo con el aborto, o sea, no hablo solo de la Iglesia católica, creo que el ser cristiano o el ser espiritual de cada ser humano es parte de todos nosotros y es natural que influya en nuestras decisiones, entonces también está marcado en este sentido. Hay algo que tenía que ver un poco con lo que trataba de dilucidar antes, una cuestión cultural. El otro día en el programa de educación estuvimos hablando sobre la educación privada, si tenía sentido que el gobierno subsidiara la educación privada, y en general la mayoría coincidió que sí, porque había un problema de oferta con ciertas condiciones, en fin. Parte de esa educación privada, gran parte es religiosa. La pregunta obvia ahora, cuando miramos desde otro punto de vista, de otra política pública, es si subsidiar a la educación religiosa no genera al final una contradicción con la necesidad de hacer una campaña de educación sexual que a veces se riñe con algunos conceptos básicos de las religiones que están detrás de esa educación. Perdón, yo voy a volver a algo que se remarcó antes. Creo que la educación sexual debe darse incluso en las escuelas católicas. Lo que yo sostengo es que esa educación no basta con enseñar a utilizar un preservativo. La sexualidad es mucho más que el sexo solamente. Creo que tiene que ver con valores, tiene que ver con el respeto y la enseñanza del cuidado del propio cuerpo y de la persona que está conmigo. Creo que eso se ha perdido mucho en los lineamientos curriculares que se han bajado en las escuelas y se pierde la figura fundamental de los padres y de las creencias de esos padres. En este sentido. Respecto de las escuelas, que era lo que vos recién señalabas, por un lado hay muchos padres que mandan a sus hijos a escuelas católicas por conveniencia, no porque crean en los valores que sostiene esa escuela católica. Hay muchas escuelas que se dicen católicas y no son católicas porque los principios o idearios que sostienen no son católicos. Entonces creo que, y por otro lado, no es cierto que haya tanta subvención estatal respecto a escuelas católicas. No, pero me parece que las creencias de las personas... Si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de educación sexual. Yo creo que no. Yo creo que hay una gran diferencia en lo que tiene que ver con educación sexual. Yo creo que los padres son una pata fundamental. Yo creo que necesitan estar presentes, necesitan saber y ser partes. Yo, por ejemplo, he tenido experiencias de escuelas en las cuales los padres comparten la clase de educación sexual con sus hijos y me parece que eso es sano. Porque de alguna manera el padre no es una figura ausente. Porque, digamos, si hablamos de embarazos adolescentes, ayudamos a una chica a que aborte para que vuelva a su casa. En su casa después tiene que volver a un seno, un sistema familiar que tiene que acompañar a esa chica y que tiene que seguir en su proyecto de vida futuro. Entonces, si la familia está ausente desde la educación sexual, porque no tiene recursos, porque no sabe cómo hacerlo, porque no puede dar su impronta respecto de los valores y las creencias que tienen, me parece que hay una pata muy flaca en esta parte. No sé si vamos a sacar alguna conclusión, pero estamos en eso. Quizás en el próximo bloque haya alguna cosa para concluir. Acá, por venir. Preguntábamos el bloque anterior si podía haber alguna conclusión o no. Bueno, ahora cada uno de ustedes va a tener un minuto para su cierre sobre el tema que quieran de lo que hemos conversado. Vamos a empezar al revés. Mario Sebastiani. Tocamos varios temas, todos confluyen a una situación que es que salud reproductiva tiene 4 patas, lo vuelvo a repetir. Y que estamos con muletas, porque no se pone en funcionamiento un programa de educación sexual que, coincido con
Lorena, que tiene que ser familia, pero que sin ninguna duda el Estado no puede soslayar este tema y no puede ser que estemos en esta cosa límbica. Que no hay una charlita y nada más. Una cosa que nos olvidamos de embarazo adolescente, que tenemos 100.000 argentinos, pero tenemos 5.000, 6.000 argentinos que nacen de mamás que tienen menos de 15 años. De nuevo la escenografía. ¿Esto pasa acá? No, esto no pasa acá. Esto pasa en algunas otras escenografías, otras provincias. Entonces creo que el Estado es fundamental. ¿Por qué? Porque no puede relegar solamente al rol de la familia este tipo de cosas. Y entonces me parece que política pública es fundamental. El que está en política pública, te voy a decir más, presidente de sociedad científica, legislador, presidente, vicepresidente, gobernadores, no pueden estar en esta zona de confort diciendo que están en favor de la vida. Y yo sería un malo, yo estoy en favor de la vida, en la muerte, porque él está en favor de la vida y yo soy un malo que está en favor de la muerte porque me gusta la despenalización del aborto. Hay que sacar a esta gente de la zona de confort y poner en marcha las políticas públicas que corresponden. Tienen que sentirse impresentables por decir este tipo de cosas. Lorena, un minuto final. Yo coincido en que tiene que haber políticas, pero creo que políticas familiares, que no es lo mismo que políticas públicas sociales, ¿sí? Políticas familiares quiere decir que fortalezcan a la familia para cumplir el rol que le corresponde como familia y como verdaderos padres, tal vez fortaleciendo desde lo educativo, también fortaleciendo en empoderarlos y en fortalecerlos en cuanto a la responsabilidad que tienen que asumir para que ellos, en su decisión de cómo conformar su familia y también sus hijos el día de mañana, tal vez adolescentes, tengan fortaleza y puedan tomar decisiones con responsabilidad respecto de los efectos que causen ellos y en los que los nuclea. Y muy ligado a eso tiene que ver también en la educación sexual, el respeto de la mujer, que no debe ser la educación solamente en función de queda o no queda embarazada, sino también de la integridad de la persona que tengo delante en cuanto a violencia familiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si eduquemos también a los hombres, no solamente en colocarse un preservativo, sino en el valor que tiene la persona que está frente a mí. Y en eso disminuiremos muchas de otras cosas de las que hablamos antes. Y lo último que me había quedado ahí en el tintero es justamente dentro de este rol preponderante que para mí debe tener sin ninguna duda la familia, la parte humana de las profesiones que están ligadas a la familia en cuanto a la orientación familiar que sea, desde los médicos, como hablamos al principio, desde la escuela, ¿sí? Y que sean profesionales de lo que enseñan, no que den estos cursos de educación sexual rápidamente por un pequeño libretito y nada más. No cayó, ¿no? Perdón, no me di cuenta. No cayó el balde. Ginés, un minuto. No, a mí me parece, vuelvo a decir, creo que lo que no está pasando es que se cumpla la ley en el caso del aborto legal, y eso es grave. Y hay muchas provincias que no lo cumplen, ¿no? Es imposible, por más que esté recontra configurado el caso, que en algunas provincias se haga. Yo cuando tuve el honor de la función, tuve que viajar y a chicas discapacitadas llevarlas a otra provincia y con la mamá, cosas así, porque la cosa era una guerra, parecía. Y yo siempre digo, cuando uno está previniendo enfermedades, además, porque el embarazo es otra de las cosas, pero hay prevención de enfermedades de transmisión sexual, la mayoría de las cuales se está expandiendo. Hoy hay de vuelta sífilis congénita. Eso es grave. Y como en esto, más allá de que si alguien tiene el honor de la función pública, como decía Mario, tiene que hacerlo. O sea, yo, en realidad, me parece que no hay ninguna... Hay enfermedades que son no curables, el SIDA, por ejemplo. Cuando uno hace prevención de todos los cuidados para que no haya SIDA, en realidad, una vez enojado, se lo dije a un eclesiástico, y se enojó él también. Le dije, mire, yo soy ministro de salud, no de religión, pero además, todas las religiones, los dioses perdonan, el SIDA no perdona. Y entonces, te vuelvo a decir, por cuestiones de salud, por cuestiones de organización de la sociedad, porque son chicas muy débiles y la mayoría de las veces solas, con lo cual la familia es muy importante, pero dentro de ese núcleo la familia está muy desintegrada, muy dispersa y muy fragmentada. Entonces, la política debe ser agresiva y cumpliendo los programas que no se cumplen. Vuelvo a decir, el Ministerio de Salud no cumple el programa de provisión gratuita de los insumos para hacer la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. A los tres, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hay tanto para hablar de todo esto, pero algunas cosas sacamos en limpio. Sí, sacamos en limpio que hay que hacer 20 programas sobre salud. Es una de las grandes deudas internas argentinas, de las cuales se habla demasiado poco. Pero bueno, por lo menos hicimos uno.
creo que nos quedamos con algunas inquietudes. Hay inquietudes, hay conclusiones, hay preguntas. Bueno, todo esto quizás algún día lo sigamos conversando, pero por lo pronto nos encontramos el sábado que viene para seguir debatiendo acá a las 8 por venir.